Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanashi. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Este es nuestro programa Semanagua Unidad, una diversidad. Esta es nuestra tercera emisión del programa Teotihuacán. Esto es a través de nuestro canal Toltecayot, Anáhuac Toltecayot AC, Semanagua Unidad en la diversidad. Iniciamos haciendo este recorrido para tener presente que es un programa y bueno, las imágenes, los textos, los videos que pasamos aquí, lo hacemos con la intención de difundir la cultura originaria de Anáhuac. Manera de una breve síntesis, ubicamos a Teotihuacán en el periodo clásico de mayor esplendor de todo Anáhuac. Esta fue la extensión que alcanzó, así se veía, Teotihuacán, lugar donde hay divinidad, no es Tamanchan, Dios no y aquí, no es la ciudad de los dioses. Chicomosto, que es un mito como no es el de Aztlán, por lo que esas cuevas en el interior corresponden. Los teotihuacanos así tenían esta ascendencia náhuatl. Y también vimos cómo se expandieron, cómo hicieron desarrollo comercial. En los videos tuvimos oportunidad de ver que llegaban hasta Arizona, se han encontrado esmeraldas, turquesas, hasta allá. Y también tuvimos oportunidad de ver cómo Huicuilco fue el antecedente de esta cultura Teotihuacán. Este asentamiento que por el volcán Xitle fue devastado, destruido y hasta el siglo XX rescatado. 1917 por Manuel Gamio y se expandió, se difundió mayormente en 1968 en las construcciones que se realizaron en este entorno. Así que vamos a continuar con nuestra presentación con esta visualización que nos quedó pendiente, el pirámides de Teotihuacán del National Geographic. Es la segunda parte, dura 15 minutos, la ponemos, la comentamos y seguimos con nuestra presentación. Así que va en un instante. Recuerden que estamos en esta metrópolis, estos rascacielos. Teotihuacán no era diferente. Gente de toda Mesoamérica venía para vivir en la ciudad de las pirámides. Los rascacielos son las pirámides de la era moderna. Significan poder, estatus, dominio. Pero construir a lo grande requiere más que ambición, requiere conocimiento. ¿Cómo fue que esta antigua civilización construyó unas pirámides tan enormes? Parece una proeza imposible. No conocían las herramientas metálicas o los animales de tiro y no utilizaban la rueda. Este rompecabezas ha inspirado algunas teorías sobre quién construyó la ciudad. Los egipcios, las tribus perdidas de Israel, los fenicios y hasta los extraterrestres. Todos han sido propuestos como los constructores de las pirámides y todos han sido invalidados. Estas pirámides, estas estructuras, fueron construidas por los ancestros de la gente que vive aquí ahora. Los teotihuacanos no necesitaban que los canteros egipcios les enseñaran a construir pirámides. Ellos inventaron sus propios métodos, ingeniería, arquitectura y la habilidad para organizar enormes cantidades de trabajo. La pirámide del Sol pesa alrededor de 3.624.000 kilogramos.
Los trabajadores abrían canteras hasta que el paisaje quedaba lleno de cuevas. Excavaron 13 kilómetros cuadrados del suelo para rellenar el interior de las pirámides. A mano, acarreaban piedras durante kilómetros, desde la cantera hasta las pirámides. Piedra tras piedra, día tras día, año tras año, generaciones vivían y morían para construir las pirámides. Esta fue una acumulación épica del trabajo humano, igual que los mayores proyectos de construcción de la historia. Y al parecer, todo ese trabajo era voluntario. No hay evidencia de esclavitud. Conseguir que se haga un trabajo a la fuerza es muy difícil. No tenían grandes ejércitos, no tenían fuerzas policíacas. La única posibilidad era la persuasión. Y lo que hicieron fue persuadir. Análisis de los dientes y huesos exhumados de antiguas tumbas durante los inicios de la ciudad revelan que los trabajadores eran relativamente sanos. La gente no construía las pirámides porque era golpeada. Las construían porque era su responsabilidad como ciudadanos del Estado y en ese sentido se convertían en sus pirámides. Era su construcción. Si los obreros no eran esclavos, alguien debió haberlos gobernado. ¿Había un rey? ¿Un emperador? ¿Un consejo de gobierno? Nadie sabe a ciencia cierta. No se ha encontrado ni una sola pista que revele el nombre de un líder teotihuacano. No sabemos con seguridad dónde vivían o dónde fueron enterrados. En la historia de la arqueología de esta ciudad nunca hemos encontrado nada parecido a un gobernante. Un gobierno de un solo individuo no parece algo de Teotihuacán. Casi todas las civilizaciones de la historia han honrado públicamente a sus gobernantes. Las pirámides de Egipto son monumentos para los faraones muertos. Los reinos de los reyes mayas están escritos en glifos tallados en piedra. Los emperadores de Roma eran glorificados como deidades vivientes. Gigantescos monumentos de mármol honran a los presidentes de Estados Unidos. Muchos creen que la respuesta a quien gobernaba la ciudad de las pirámides está oculta en las pirámides mismas. Un lugar probable para una tumba de gobernantes está en la segunda pirámide más grande de la ciudad, la pirámide de la Luna. El arqueólogo Saburo Sugiyama escarba profundo dentro de la pirámide en busca de las tumbas. El trabajo es peligroso. El túnel podría derrumbarse en cualquier momento. Se mueven lenta y cuidadosamente reforzando los muros. Al final del túnel hace un descubrimiento inesperado. Un muro. No hacia una tumba, sino hacia otra pirámide. La pirámide que vemos hoy cubre una pirámide más antigua. Sugiyama continúa excavando más profundo. Y luego desentierra otra pirámide. Y luego otra. Y otra. Encontramos 7. Son 7 construcciones en total.
La pirámide de la Luna no es una sola, son 7. ¿Por qué construir pirámides arriba de pirámides? Sugiyama cree que las pirámides eran el símbolo máximo de la riqueza y el poder. Mientras Teotihuacán crecía para dominar a todo Mesoamérica, los gobernantes construían cada vez más grande. El mensaje de estas enormes construcciones está muy claro. Esta tierra es nuestra. Nosotros somos el poder absoluto. Podemos construir tan grande como los dioses. Sugiyama cree que algún día descubrirá una tumba real y revelará un gobernante de Teotihuacán. Pero hay evidencia convincente de que las pirámides tenían otro propósito, una ingeniosa innovación construida en su propio diseño. Las pirámides mantenían el secreto para mantener viva a la ciudad. Debajo de la pirámide del Sol hay una cueva. Desde la boca, cerca de las escaleras, son 100 metros hasta el corazón de la pirámide. Para la gente de Teotihuacán, las cuevas eran sagradas. Los dioses nacen aquí. Los muertos pasan al inframundo. Cultos religiosos vienen a rezar en secreto. Esta cueva pudo haber sido tan sagrada que la pirámide del Sol fue construida como una bóveda gigantesca para protegerla. Pero quizá haya una relación más compleja entre la cueva y la pirámide. La dirección del túnel va de este a oeste. La misma orientación de la pirámide. ¿Es esta alineación una coincidencia? ¿O una clave del propósito de la pirámide? El frente de la pirámide apunta como una flecha gigantesca hacia un lugar en el horizonte. Cada año, en este mismo lugar, una constelación llamada las 7 Hermanas aparece en el horizonte. Este evento astronómico indica el mejor momento para cultivar. Una buena cosecha significaba prosperidad. Una mala cosecha significaba hambruna masiva. La sobrevivencia de la ciudad dependía de usar las estrellas con exactitud para poder medir el tiempo, y las pirámides fueron construidas para hacer exactamente eso. La pirámide del Sol era un enorme reloj de alarma. El cielo es el aspecto de la naturaleza más confiable. Es mejor que intentar saber cuándo saldrán las hojas o cuándo florecerá el primer azafrán. ¿Cómo alinearon las pirámides con la ruta de los cuerpos celestes? Solo tenían herramientas rudimentarias cuando mucho. Para lograrlo no se necesita de bulldozers, computadoras, reglas de cálculo, maquinaria, calculadoras, nada de eso. Fue la observación persistente a lo largo del tiempo. El destino de una civilización entera pudo haber dependido de una sola persona y unos cuantos palos. Era tan sencillo como enfocar la mira de una pistola. El astrónomo alineaba 2 palos con el sol o las estrellas para crear una línea recta. Esta línea sería el eje central de la pirámide. No sabemos qué se puede hacer a simple vista, con las manos, con hilos, con cuerdas o con palos. Este sencillo método les permitió alinear la ciudad entera con el trayecto del Sol y las estrellas. Algunos científicos creen que este era el plan desde un principio. Una ciudad conectada con el cosmos.
Durante toda la vida de la ciudad, nunca se desviaron de ese diseño sagrado. Cuando la gente de Teotihuacán veía las estrellas, la luna, el sol, creían que veían a los mismos dioses. Entonces, la ciudad estaba en perfecta sincronía con la ruta diaria de las deidades. La tierra tendría buena fortuna, y así fue durante siglos. Lo que comenzó como una observación astronómica se convirtió con el tiempo en un elaborado ritual, en una religión. En los templos, en la cima de las pirámides, los sacerdotes rezaban para que lloviera, por la fertilidad. Había mucho en riesgo al llevarse a cabo estos ritos a tiempo. ¿Nos favorecerán los dioses? Queremos rezar para que llueva. Una lluvia que alimente los maizales. Los sacerdotes esparcían semillas y agua, una ofrenda para los dioses. Una ciudad alineada con las estrellas. Rituales pacíficos. La evidencia parece dibujar una ciudad luchando por armonía, por paz. Si es así, Teotihuacán era dramáticamente diferente a los otros grandes imperios de América. Los aztecas y los mayas adoraban a dioses sedientos de sangre. Dioses que demandaban más que solo ofrendas de semillas y agua. Ellos querían sangre humana. ¿Pudo ser Teotihuacán tan diferente? Tienen poderes curativos. ¿Pudo ser Teotihuacán tan diferente? Después de 1000 años, la gente prefiere creer que sí. En el equinoccio de primavera, gente de todo el mundo se reúne en las pirámides para venerar el sol naciente. Muchos creen que las pirámides tienen poderes curativos sobrenaturales. Si Teotihuacán no era diferente. Gente de toda Mesoamérica venía para vivir en la ciudad de las pirámides.
La distancia que nos separa del pasado prehispánico es considerable. A través del tiempo, han ocurrido cambios fundamentales en todos los ámbitos. Incluso el entorno natural se ha transformado notablemente. A pesar de las dificultades que podamos tener para entenderlo, en nuestra época nos sentimos irresistiblemente atraídos por ese pasado. Hoy en día, somos muchos los que mostramos interés por conocer nuestras antiguas ciudades. Por ejemplo, la antigua Teotihuacán. Se encuentra en el mismo valle que la Ciudad de México y es ahora un lugar al cual las gentes más diversas se dirigen, cada uno en búsqueda de algo distinto. Recordemos que Teotihuacán fue la más poblada y la mayor urbe del México antiguo y de toda la América de su época. Llegó a tener una población aproximada de 250,000 habitantes y a cubrir más de 20 kilómetros cuadrados de extensión. Aún reconocemos con claridad la notable traza que la ordenaba. Traza que la ubica dentro de un orden cósmico, ya que sigue la orientación de las pirámides del Sol y de la Luna. Las siluetas de las dos pirámides contemplaron la larga vida de la ciudad. Y durante los 8 siglos de su historia, se convirtieron en un recuerdo constante de sus orígenes. En efecto, Teotihuacán empezó a transformarse en la gran ciudad que conocemos cuando a principios de nuestra era se levantaron las dos pirámides. En el lugar donde se construyó la pirámide del Sol, existía un primer santuario erguido sobre una larga cueva que termina en una cámara de 4 pétalos. La pirámide del Sol, presencia permanente en la vida de los teotihuacanos, es un claro ejemplo de cómo la religión dominó la sociedad y el arte de Teotihuacán. ¿Qué buscamos nosotros en Teotihuacán? Entre los caminos que nos ofrece la historia, tomaremos el que nos acerca a su arte para adentrarnos en el pensamiento y la sensibilidad de sus creadores y su sociedad. El llamado Palacio de Tetitla es una de las más importantes construcciones de Teotihuacán. Tetitla conoció muchas modificaciones a lo largo del tiempo que acabaron por integrar en un solo conjunto varios patios rodeados por templos. Nos quedaremos en el templo de uno de los patios de Tetitla, al que llamaremos el Templo del Hombre Jaguar. En este templo se conserva una serie de murales pintados alrededor del año 550 de nuestra era. Antes de acercarnos a ellos, es necesario ubicarlos en su contexto arquitectónico. La arquitectura teotihuacana no creaba solamente una armonía de volúmenes integrados al paisaje, sino también una armonía de colores. Teotihuacán fue una ciudad completamente pintada. La superficie de las construcciones nunca fue concebida para que la piedra quedara al desnudo. Los colores dominantes eran el rojo y el blanco. Blanca era la capa de estuco que cubría prácticamente toda la ciudad. El rojo se extendía sobre grandes superficies, contrastando fuertemente con el blanco del estuco.
Pero no solo se usaron el rojo y el blanco. En muchos de los edificios importantes, la pintura mural reunía una amplia gama de colores. Esta pintura se adapta al perfil característico de la arquitectura teotihuacana, que divide los muros en talud-tablero. El tablero es la parte superior de la pared, enmarcada generalmente por un reborde o una cenefa pintada. El tercio inferior del muro tiene una inclinación que sobresale ligeramente y es lo que se denomina talud. Esta pintura también está delimitada por una cenefa. Sobre una pared, la composición de un mural es distinta en el talud y el tablero. Se subordina así al inconfundible perfil teotihuacano. Se debe señalar que, por lo general, la pintura que se conserva es la que se encuentra en el talud, ya que la parte superior, o tablero, fue destruido por los mismos teotihuacanos cuando levantaron encima nuevas construcciones. El perfil de las paredes en los espacios interiores reitera el de los basamentos que sostenían los templos, basamentos en los cuales se reconocen también el talud y el tablero. Además de considerar las divisiones de talud-tablero, hay que tomar en cuenta que los murales no eran pinturas aisladas, sino que fueron concebidos como unidades mayores, las cuales se extendían sobre una serie de paredes. Así, en el templo del hombre jaguar de Tetitla, las imágenes se desarrollan a lo largo de los distintos cuartos del templo. Es importante recalcar que el templo del hombre jaguar se compone de 3 partes: el recinto, el pórtico y una serie de cuartos que los rodean. La composición de los murales se integra a la organización de los espacios. El ritmo se crea por la alternancia o la repetición de las figuras a lo largo de los muros. En el recinto se alternan 2 imágenes, en tanto que en el pórtico la misma imagen se repite sobre todos los muros. En la sucesión de espacios que rodean el recinto, los murales conforman una clara unidad. Se repite una y otra vez la misma escena del hombre jaguar que se encamina hacia un templo. En el corredor, iluminado por un pequeño espejo de agua, todas las representaciones del hombre jaguar se dirigen hacia un mismo punto, la puerta del fondo. Después de cruzarla, el hombre jaguar penetra a los cuartos que se suceden atrás del recinto. Así, avanza de cuarto en cuarto hasta llegar a la cámara mayor. En el punto central de esta, al fondo, convergen en un mismo templo los 2 caminos por los cuales ha avanzado nuestro hombre jaguar. Mientras que en los muros que flanquean el vano, el personaje mira hacia la puerta. De igual manera que la composición general nos ha traído a este punto convergente, también nos hace retroceder nuestros pasos y salir de la cámara. ¿Qué nos dicen las pinturas del templo del hombre jaguar? Para entenderlas, es necesario que las ubiquemos en el contexto del lenguaje visual de Teotihuacán. Este lenguaje no representa directa y llanamente la experiencia visual. Expresa ante todo ideas. ¿Y acaso también sonido cuando el artista recurre a uno de los medios expresivos más utilizados en Teotihuacán, la vírgula que sale de la boca de los personajes y de los animales?
un lenguaje visual estrechamente relacionado con un sistema de registro escritural. ¿Cómo se articula ese lenguaje visual tan oscuro para nosotros y tan claro en su tiempo? Es un lenguaje que escoge elementos aislados de la naturaleza por ser precisamente convenciones con un significado preciso. Y los articula para construir una imagen que conforma el discurso. El discurso plasmado en el talud o en el tablero se reitera y se sintetiza en la cenefa que rodea la pintura. En ella se seleccionan algunos de los elementos más significativos para alternarlos o entrelazarlos. En la escena que se repite en los cuartos que rodean el recinto del templo del hombre jaguar, reconocemos un personaje, un camino y un templo. El personaje ha revestido la piel de un jaguar. Reconocemos las garras, la cola y la cabeza del felino. La piel, pintada de azul, está totalmente envuelta por una red, elemento asociado en el lenguaje visual teotihuacano al jaguar. La vestidura incorpora además otros elementos significativos, las plumas y los triángulos. Su ojo, de pupila dilatada, no es el de un jaguar, ni tampoco el de un hombre, sino de un ave. El pesado párpado está coronado por plumas verdes. El hombre jaguar ostenta las insignias de su condición: el tocado, el collar con borlas, la pulsera, la falda, el mashtlatl, el escudo dorsal, la sonaja y el escudo. De su boca sale una vírgula moteada que contiene los signos de la concha y el chalchihuite o disco perforado. De la mano que sostiene la sonaja brota una corriente de ofrendas. Este hombre tan ricamente ataviado detiene su marcha para arrodillarse. Transita por un camino de tierra bordeado de agua. El camino está señalado por una banda amarilla y por la repetición del signo huella de pie, que denota tanto el sendero como el movimiento. Las acequias que lo flanquean se reconocen por las bandas azules y por la repetición del signo ojo de agua. Se nos precisa así que el personaje recorre la ciudad de Teotihuacán, en donde efectivamente existían calles con acequias. El agua del camino lleva al espejo de agua que ilumina la entrada del templo. Es hacia ese templo que se dirige el hombre jaguar, como lo precisa la dirección de las huellas. El edificio que vemos se levanta sobre un basamento que presenta el perfil arquitectónico de talud tablero. Un gran penacho de plumas verdes corona el techo. Este penacho y el basamento nos señalan que se trata de un templo o bien de algún otro lugar de gran importancia. Sobre las características almenas teotihuacanas y sobre el marco de la entrada, las rosetas pintadas sobre un fondo amarillo evocan la piel de un jaguar. El templo es la casa de la borla, el petate y el chalchihuite. Y así lo designa la cenefa que retoma para resaltarlos, esos tres elementos presentes en el techo del templo.
Toda la escena se extiende sobre un peculiar fondo rojo de hileras de picos que alternan con bandas diagonales onduladas. Ignoramos si ese fondo se refiere acaso al lugar donde se lleva a cabo la escena, al momento en que ésta se desarrolla, o a la naturaleza misma del acto. ¿Qué es lo que ocurre en esta representación, que, como hemos visto, se repite una y otra vez a lo largo de los cuartos que rodean al templo? La composición tiene un claro carácter narrativo, poco común en el lenguaje visual teotihuacano. Vemos en ella a un hombre de muy alta jerarquía, solo frente al templo. El hombre jaguar hace oír su voz y sus plegarias, señaladas por la vírgula cargada de signos. Agita la sonaja, empuña el escudo, pero también ofrenda. En su peregrinación se detiene y se arrodilla. Se encamina al templo. ¿Cuál es ese templo de la borla, el petate y el chalchihuite? ¿Cuál es esa casa del jaguar? ¿Y cuál ritual lleva a cabo el hombre jaguar? ¿Acaso nos encontramos en el templo mismo hacia el cual se dirige? La subordinación de los murales a la arquitectura sugiere que su mensaje trata sobre los ritos que aquí tenían lugar. ¿Qué nos dicen los murales sobre el ritual que se desarrollaba dentro del templo? Es difícil de saber. En los cuartos que rodean el recinto, vimos detenido un instante de la ceremonia durante la cual el hombre jaguar se encamina al templo. ¿Pero qué hacía al penetrar en el pórtico? Ahí, la serie de figuras que nos miran de frente no nos transmiten con claridad esta parte del ritual. Reconocemos la corriente de ofrendas que brota de las manos. Veladamente, las figuras evocan el misterio del sacrificio humano vinculado a una fuente de dádivas. En el lugar más sagrado del templo, sobre la cenefa, volvemos a ver manos con corrientes de ofrendas. Pero el conjunto de las imágenes guarda todo su misterio, como una escritura aún por descifrar. Bueno, pues vamos a hacer unos comentarios respecto de estos dos videos para seguir la secuencia. El primero, en la parte inicial, pues si pusieron atención, también eso es muy común que se tienda
a atribuir un origen incierto a los creadores de las grandes pirámides, tanto en el mundo como en Anáhuac, ¿no? Comentaban en este video de National Geographic que hasta inclusive, ¿no? Se pensaba que si habían sido tribus perdidas de Israel, extraterrestres, ese tipo de disparates son los que tristemente se divulgan y conocen mucha gente. Hay teorías absurdas que no tienen fundamento, que no tienen base y que hacen ver a estas culturas originarias de Anáhuac como culturas salvajes. Y veíamos la tecnología con simples palas, bueno, no era nada más así. Había una tecnología que fue destruida, que no se conoce, que como tuvimos oportunidad de identificar en el segundo video, hay cantidad de símbolos, de información ahí descrita. Por otro lado, es también pertinente comentar, ¿no? Esta eh, circunstancia, ¿no? O sea, en otros lugares del mundo pues, sí se ha encontrado evidencia, no es el caso de Egipto, dados los estudios osteológicos de los huesos, que la gente, bueno, que construía estas pirámides, pues sufría de esclavitud, sufría de tortura y desgaste considerable en sus caderas, en sus vértebras, en fin. Y aquí lo contrario y lo que no entienden es por qué, o sea, se convencía a la gente de construir y que pues no eran esclavos, no eran obligados a hacerlo. Esto es difícil de entender si no se conoce la raíz de las culturas anahuacas. Un concepto que todavía se sigue manifestando, expresando, desarrollando y haciendo, que es el tequio, en que cada quien ofrenda y brinda su tiempo, su esfuerzo, su energía, su intento para el bien común. Esto le cuesta trabajo a investigadores occidentales que tienen la mente cuadrada, persignada, regulada por los dogmas que por lo largo de la colonia se han manifestado. También como veíamos en este video, ¿no? Que nos relataban bastante interesante, Linda Mazarí, que es una investigadora muy reconocida aquí en México, ha hecho aportaciones importantes. Y decía, ¿por qué en Anáhuac no se conocía? En el mundo occidental sí se rinde homenaje a los presidentes, a los reyes, acá no, ¿por qué? Bueno, decían con los mayas, sí, algún. O sea, en Anáhuac ni se firmaban las obras de arte, o sea, aquí lo importante era eh, conmemorar, ¿no? De forma más allá del ego. Entonces, por eso es que no hay ni firmas, es por eso que no hay esa ostentación, ¿no? Se llegó a dar también, cierto, pero no era lo primordial. Aquí como vemos a Buro Sugiyama en la pirámide de la luna, así denominada, pues también se encuentra que aquí en este video les llama la atención, ¿no? De que ellos buscaban encontrar reyes, pero o sea, acá no había reyes, había gobernantes. ¿En quién dirigía Teotihuacán? Pues esa estructura que en Anáhuac era común, que era reguladora, ¿no? El Consejo de Ancianos, el Tlatoani, Chihuahuat. También hubo otras formas de gobierno en base a alianzas y demás, pero era un consenso que se hacía con este consejo de sabios, ¿no? Entonces, buscando esas tumbas como Tutankamón en Egipto, pues lo que se encontraron y que les asombró, 7 estructuras dentro de la pirámide de la luna. Pues esto no es sorpresa, ¿no? Tenemos oportunidad de Tlatelolco o Templo Mayor, pues vemos donde hay una pirámide, hay más, hay 7, 9, dependiendo la antigüedad, dependiendo los ciclos, ¿no? Que esta ocupó, que es lo que vemos en pantalla, ¿no? Vemos las estructuras y pues como hay 7. Entonces, donde hay una pirámide hay otra adentro. Esa es el patrón, el parámetro que usaban los anahuacas, ¿no? Entonces, así se conmemoraba, se tenía presentes a los gobernantes, porque es que no hay evidencia de las cámaras. Bueno,
hay algunas, ¿no? Que es lo que también veremos en nuestras siguientes emisiones que se han encontrado. Pero también es importante tener en cuenta que en Anáhuac, la forma en la que la gente común en lo general se hacía cuando fallecía, pues se incineraba y se guardaban los restos en el centro, en el patio de las casas. Ahí se mantenía la semilla en el fuego de la vida. Entonces, esta circunstancia, ¿no? Que también tuvimos oportunidad de identificar en este eh, video, ¿no? Bastante interesante, muestra también otras cuevas, otros espacios y nos dice, ¿no? La importancia de este sitio sagrado que está en la cueva y la orientación que a continuación pues, vemos su disposición. Todas las construcciones en Anáhuac tienen orientaciones astronómicas, ya sea tanto al Sol, a la Luna o en este caso a estas 7 estrellas que comentan, ¿no? Aquí por lo regular la academia occidental tiende a atribuir meramente la cuestión agrícola, que también es otro de los dogmas que están en la academia. Sin embargo, hay cantidad hace falta tanta investigación que para atribuirlo y echarlo al saco de la agricultura, pues, o sea, es triste, ¿no? En vez de fomentar la investigación, el interés, ¿no? Di que eran mediciones para la agricultura, calendarios agrícolas y ya. No se trata de seguir esos patrones, ¿no? Aquí se comentaba, ¿no? También cómo no fue cuestión de obras de magia ni de iluminación de extraterrestres, sino en base a la observación, a la experimentación, a la verificación, la comprobación de sucesos astronómicos, de sucesos científicos. eh, Esto fue lo que permitió orientar la ciudad, y las ciudades en Anáhuac, más en esta capital, Teotihuacán. Por otro lado, también es importante, ¿no? Para concluir, saliendo de esa imagen grotesca, absurda, de, de los sacrificios y de la sangre y el arrancarle los corazones, esto pues, también nos muestra la seriedad de este documento, ¿no? O sea, por un lado hay información que es bastante interesante, pero también otro dogma, sacrificio humano, sacarle corazón latiendo, palpitando. No, no hay que caer en esos vicios, ¿no? Y es importante que la gente que tiene oportunidad, ¿no? De conocer esto, pues lo trascienda. Esto también, información relativa a estos sacrificios, también es por imposición colonial, lo usaron para justificar el genocidio, la eliminación de la cultura. Entonces, esto hay que trascenderlo y no queda nada más en esa barbarie, ¿no? Llegó a existir indudablemente como en toda civilización, eh, con toda cultura humana, y esa imagen hay que arrancarla, así como lo muestran ese aspecto grotesco, grosero, así hay que sacarse ese tipo de prejuicios, ese tipo de dogmas, y tampoco hay que caer en esta vertiente New Age, ¿no? Que para iluminarte tienes que subir hasta el centro, a la parte más alta de la pirámide para que te cargues de luz, ¿no? Todos los días cae luz. Y bueno, esta circunstancia implica también preservar este sitio, ¿no? No caer en estas creencias falsas de que si vistes de blanco y te sahumas, eres mejor persona, te conectes con el universo. No, no. No venimos con ropa a este mundo, no venimos con ideas preconcebidas ni tampoco nos alinearemos al centro galáctico, ni los hermanos de las Pléyades nos cobijarán, nos pregarán con su sabiduría. No, eso no es adecuado, y también hay que arrancárselo del cerebro, de todos lados, porque eso termina creando más desinformación. Por otro lado, también tuvimos oportunidad
de visualizar un video que trataba de manera pues muy interesante, ¿no? Una vez se trató este suceso, ¿no? En conmemorativo también a los sacrificios, pero podemos identificar cómo se aborda en la academia, ¿no? A estos canales, según serios como es el History Channel, como el National Geographic, Discovery Channel, que como vemos su discurso va más a llamar la atención, o sea, es un espectáculo, es para que te comas tus palomitas eh, y, eh, y caen en aberraciones que son lamentables, ¿no? En ese aspecto. Por otro lado, el libro perdón, el video que tuvimos oportunidad de visualizar el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con este misterio del templo del hombre jaguar, me pareció importante compartirlo, puesto que bueno, es un material eh, con más seriedad, que nos muestra, que nos describe, ¿no? Este contexto de este espacio, o sea, muy interesante, que pocas veces es conocido por el público, también por eso es la intención de compartirlo por aquí. Es interesante, ¿no? Visualizar cómo en este templo converge lo que podemos apreciar, ¿no? La ciudad estaba pintada en blanco y rojo. Eso mismo pasó en Xochicalco, en Mitla. Sí, era una constante. El uso de colores es constante en las culturas de Anáhuac, igual por la circunstancia geográfica, pero básicamente por la ideología, porque había unidad cultural basada en el calendario, en el simbolismo cosmogónico, y esto quedó representado en estos murales con talud tablero. Ahí se ve la capa de estuco, el grosor que tenía, imagínense, para desarrollarlo. Esta es una dimensión, aparte la nixtamalización de la tortilla, bueno, del maíz, qué cantidad de árboles tuvieron que ser devastados, ¿no? Para los murales y para el alimento. Entonces vemos esos constantes de talud tablero en la pintura. Qué diferente imagen, ¿no? Eh, Adentrarnos a este espacio sagrado y ver el color, la viveza de los tonos, contemplar estas características, ¿no? También de las franjas. Decían que no tenían información relativa al significado, pero bueno, dan una descripción objetiva, ¿no? Como el caso de estas vírgulas que expresan tanto seres humanos como animales representados aquí, y eh, estos lenguajes, ¿no? Del símbolo de estas franjas, decían este templo, y el personaje, este jaguar, que está con una retícula. ¿Qué es lo que representa la retícula? Pues el tiempo, ¿no? También decía, este jaguar tiene plumas, está en color verde, el Shoshoki es la libertad, tiene ese ojo de Quetzal que también alude, ¿no? Hacia ver más allá, al trascender. Entonces, también esta alusión a los símbolos triangulares también nos hacen alusión a los ciclos del tiempo, de los ciclos divinos que se van sucediendo, ¿no? Aquí fue un tratamiento descriptivo muy interesante, tanto del chimal y los elementos que guarda, y sobre todo también de esas huellas, ¿no? Que nos hacían alusión, que entraban y salían del templo. Esto lo veremos en nuestra sesión de mañana, donde en nuestra cuarta emisión, donde tendremos oportunidad de identificar algunos de estos símbolos y de escrituras que son también de llamar la atención. Eh, y recordar, ¿no? Que en nuestra quinta emisión veremos las reconstrucciones más recientes que se han hecho tridimensionalmente en base a estudios arqueológicos y bueno, también interdisciplinarios con arquitectos, ingenieros, diseñadores, que nos darán también otra muestra, ¿no? De el esplendor de la ciudad eh, sagrada, la Hueytolan o Teotihuacán, ¿no? Así conocida.
mayormente. Veremos algunos simbolismos. Esto va a ser en nuestra sesión cuarta, para comprender, tener elementos, ¿no?, que nos puedan dar una lectura y también sea más allá. Así que pues con esto agradecemos su compañía. Esperamos que hayan disfrutado de esta emisión. Y pues con esto les decimos Kuali Tonali, Kuali Owali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. La Socamati. Gracias y hasta pronto.